Parce, ¿y el conferencista? Sí. Él ya tiene el link. Ya me dijo ok. Recuerde que usted la tiene que aceptar, Adrián. Ah, listo. Bueno, ahí no está todavía en la sala de espera, ahí estoy pendiente. Ya les voy a enviar el link por ahí ¿por dónde se los envío? ¿Por WhatsApp o por Por Zoom? WhatsApp. Por Listo. WhatsApp. Listo. Listo, ahí llegó Diego. Hola, Diego. Ahí está Mauricio. No, esto va a ser de antología. Listo, mira, nos tocó hoy nuestra primera hackeada con ustedes. Bueno, ya les envío el link del Facebook. Pero muy oportuno que sea sobre tema de información y nos hackeen. Perfecto, está perfecto. Ah, aquí ya están ellos, ya está. Qué rico. Espere yo. Sí, sí. Espere que. Ah, ya ellos me escuchan acá. Oiga, qué mejor ejemplo de desinformación y de infodemia que ese. Perfecto, está muy bien. No, menos mal que alcanzamos a caer en cuenta porque estaba pasando de todo ahí. Ya está calor. Entonces, no, la gente está, claro, la gente está, venga, ¿qué pasó? ¿Están bien? ¿Qué ocurrió allá? Bueno, en todo caso, a ver. Adrián, nos lo mandaste, fue por Zoom. Mándalo, Sí. porfa, por Sí, ya se los estoy el enviando WhatsApp. ya se los estoy enviando por WhatsApp, porque yo a Diego no lo tengo en WhatsApp. Listo, Diego, Yo ahí te lo está mando. el link. Ahí está el link en WhatsApp. Perdón, en el Zoom, y ya te lo envío, Natalia, por WhatsApp. ¿Listo? ¿No? Iniciemos de una, conectemos. Sí, de Hagámosle. una. Espérate De un una. momentico, me Voy a mandaste quitar la pantalla. Déjame yo, ¿cómo quito? ¿Cómo es que hago para descompartir? Ya lo voy a mandar. ¿Me van a mandar el enlace? Ya, sí, yo ya te lo voy a mandar. Vale, gracias. Listo, perfecto. Sí, ya estamos en live, entonces ya listo. Podemos retomar, no hay lío. Perfecto. Voy a compartir aquí el enlace con la gente de redes y ya les atiendo. Ni que lo hubiéramos preparado, marica. O sea, A mí me dio mucha risa porque yo empecé a ver esos garabatos. Yo dije, no, ya, nos hackearon. Cuando vemos aquí la esvástica... no se ve tu cámara, Diego, para que lo tengas en cuenta. Ah, sí, listo. Cuando vimos la esvástica acá, dijimos, miércoles, nos hackearon. Y después abajito fue que vimos el árabe y la chica haciendo striptease. Y yo dije, no, güey, madre, estos vanes con todo, tenemos que sacar esto de aquí. Pero no. Genial. Es que bueno, esperemos que no nos hayan robado muchos datos, ¿cierto? Todos los datos financieros de la escuela virtual. Que no dejes sino pérdidas. Sí. Eso es lo único que me preocupa, que ellos se los lleven para pagar las cuentas. Sí, los estados de cuenta. Que nos hackeen para que nos ayuden a pagar la mensualidad de Zoom. Sí. No. Listo, hagámosle. Ya Listo, estamos ya live. hace rato estamos ahí en el live, ahí ya que se Hágale. vaya conectando la gente por el Listo. Facebook, no hay problema. De una. Listo, Aquí de ya una.
Ya voy a compartir la presentación. Nos hackearon. No, esto es de antología. ¿Les había ocurrido? No, Imagínense, ya apostan en este tema. nos estamos volviendo muy peligrosos para el... Sí, para el sistema, para el sistema. Muy bien, no, genial. Estábamos ahí, ahí están, ya hay 20. Estábamos ahorita que se desconectó, estábamos con 75 personas. Vamos a Sí, ver. ¿cómo te parece? Ahí ya van 20 en el Facebook. Bueno, es bueno mencionar que nos hackean sectores ultraconservadores y nazis. Bueno, pues está bien. Estamos haciendo una buena labor. Sí, perfecto. Maxi, ¿podemos saber cuánta gente está conectada para saber si arrancamos así? 22 personas. Iniciemos que hay 22 personas. Compartirle a la Listo. gente el link por Facebook para, lo hacemos Ya por te el Facebook, compartí ahí el estamos link. pendientes de las preguntas para evitar como la misma. Perfecto, mucho mejor. Listo. Perfecto. Si quieres, dale. Y continuamos de donde Diego, retomemos de ahí. Muy No, bien. yo creo que es clave, Diego, frente a lo que mencionabas, también clave mencionar qué responsabilidad tienen en este momento los líderes de gobierno, los líderes de los medios de comunicación, pero no solo quienes informan, sino también quienes reciben la información. Yo creo que también podemos irnos un poco con esos temas. Muy Y bien. adicionales, yo creo que también el nivel de desinformación también nos puede llevar a un tema difícil de racismo, de xenofobia, de nacionalismos Es verdad. difíciles. Entonces, continúa y ojalá no nos vuelva a pasar lo de ahorita para que Sí. podamos continuar charlando. Sí, tenaz. Bueno, no, muy bien, Natalia, te agradezco mucho esa entrada. Les agradezco pues todo el esfuerzo que se está haciendo para que continuemos con esta transmisión y claro, como conversábamos ahorita hace unos minuticos, pues significa que estamos aportando algo valioso a la sociedad porque pues para quienes están llegando y nos hackearon y pues nos mostraron allí una serie de signos y de imágenes buscando sabotear o sabotearon la reunión, pero bueno, logramos aquí instalarnos otra vez, así que vamos a seguir. Muy bien, entonces vamos en esto, ¿no? Vamos en infomedia versus infodemia. Y versus significan dos cosas, contra como alternativa, pero también frente como opción. O sea que también un problema genera soluciones y eso es lo que queremos también plantear aquí. Muy bien, ya habíamos pasado por acá, por el contenido de la charla. Habíamos pasado por aquí también, habíamos hablado un poco acerca de por qué es importante informar y estar informados. Les había comentado también que la idea de infomedia en este contexto es el contexto de la alfabetización mediática informacional, ¿sí? Porque pues finalmente la información mediática pues requiere pluralidad informativa e independencia mediática. Es decir, aquí hay un papel muy importante de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sean públicos o privados, pues están cumpliendo una función comercial o pública o social, pero están cumpliendo su función. Claro, fueron creados también con unas intencionalidades. Ahora, nosotros como ciudadanía mediática también podemos exigir que esa información sea plural, sea amplia, sea lo más diversa posible. Bueno, tienen todo el derecho de hablar quienes no estén de acuerdo con nosotros, ¿sí? O tienen todo el derecho de tener y de fundar medios y de difundir la información quienes piensan distinto a nosotros. Por supuesto, de eso se trata la democracia, por lo menos en la que estamos tratando de fortalecernos y que ha sido fundada pues con orígenes en la Ilustración, ¿cierto? Y en la idea de Occidente, europeo y tal. Bueno. Ahora, también esto requiere el respeto a la libertad de expresión, pero aquí hay un gran problema, porque, por ejemplo, los hackers de ahorita tienen toda la libertad de expresarse, pero ojo, que la libertad también tiene, y la libertad de expresión implica responsabilidades, ¿sí? Implica también unos deberes.
Es decir, nosotros no podemos dejar de lado esto. Y el derecho a la información o a informar también, pues tiene una relación estrecha con esto que estamos planteando, con esa alfabetización mediática. Es decir, por el hecho de que nosotros tengamos una cuenta en redes sociales, no quiere decir que tengamos toda la libertad de ser irresponsables, atacar, agredir y digamos, estigmatizar o señalar a alguien de X o Y cosa que de pronto no es o no obedece a la realidad. Es decir, toda libertad y todo derecho tienen también unos límites. Por lo menos en la concepción clásica del liberalismo y del Estado de Derecho, eso está cambiando, claro que está cambiando. Y parte de esa infodemia está poniendo en evidencia el poder de la desinformación a través de las noticias falsas o a través de los bots o a través del troleo y a través de una serie de prácticas en redes sociales. En ese sentido es necesario formar una opinión pública crítica que sea responsable, ¿sí? Todos podemos opinar, pero ¿cómo cualificamos esa opinión? Con una información que nos llegue a tiempo, que sea veraz, que sea nueva, que podamos contrastar también. Entonces ahí, Natalia, como tú dices, la responsabilidad de parte también de nosotros como usuarios y como audiencia está implicada en esto. No solo tiene responsabilidad los gobiernos, las organizaciones internacionales que manejan información, alto flujo de información y además una información supremamente valiosa a la que no tendríamos acceso si no es a través de medios y en muchas ocasiones de redes sociales, sino también la ciudadanía es corresponsable en ese sentido. Esto implica el desarrollo de habilidades mediáticas, además del acceso. Es decir, es muy valioso y es muy importante lo que están haciendo los gobiernos, por ejemplo, en Latinoamérica, a nivel de infraestructura de telecomunicaciones, pero no es suficiente con eso. No es suficiente con eso porque no es suficiente entregarle a las multinacionales o a las grandes corporaciones de telecomunicaciones, digamos, esa posibilidad de sacar beneficio de unos usuarios que, por supuesto, sin capital tampoco sería posible construir una infraestructura sólida, sobre todo en países con una topografía como el nuestro que dificulta tanto la extensión de redes y la amplificación de esta cobertura y de esta conectividad, sino que además es necesario educar, ¿sí? Se han hecho grandes esfuerzos en Latinoamérica, en Colombia hay ejemplos de esto, ¿sí? Como Computadores para Educar, que fue inspirado en una experiencia canadiense desde el 2002, fue inspirado en eso y ha tenido unos logros, sino que además las universidades también están creando una serie de estrategias que son valiosas y que son válidas también como de conocer y de replicar, ¿no? Y de apropiar. Muy bien, vamos para infodemia, pues aquí, por aquí habíamos quedado, entonces en ese sentido creo que podemos avanzar en la charla y decir, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud considera la infodemia como una epidemia de desinformación, que es un problema antiguo y complejo. Ya la OMS utiliza el término, lo utilizó en febrero, pues por obvias razones, porque la epidemia está acompañada de esa desinformación, pero también habíamos dicho que en la historia de los imperios y de las culturas, pues hay muchas estrategias y muchas maneras que ha utilizado el poder y la ciudadanía en general como resistencia o como alternativa para generar desinformación con diferentes propósitos, ¿sí? Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de eso también. Es un recurso utilizado para generar desconocimiento, pánico, confusión, caos. Ahorita tuvimos un ejemplo con los hackers, ¿cierto? Claro, generaron confusión, generaron caos, pero por fortuna tenemos también en la base de la organización de estas charlas de la escuela virtual a personas que conocen los medios, que conocen las tecnologías y logramos encontrar una alternativa rápidamente y comunicarla a nuestra audiencia. Así que, bueno, ese es un claro ejemplo de lo que busca generar la desinformación y este fenómeno de infodemia. Diego, sí. déjame te interrumpo un momento. Yo quiero hacer un pare ahí donde estás y es cómo hacer para que la desinformación sea menor cuando como sociedad y como, digamos, en este momento, nadie tiene información a la mano al instante, ¿sí? Lo que está pasando en esta coyuntura es que estamos de alguna manera en cifras rezagados por 2 semanas, ¿sí? Sí. Es muy difícil en este momento poder contar, o sea, la información oficial también está dependiendo de cuántas
muestras o tests pueda hacer cada gobierno. La información también está dependiendo qué tan, digamos, qué tan creíbles sean los gobiernos que son, digamos, la fuente oficial en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos para, como ciudadanos, que somos quienes recibimos esa información, cómo hacemos para ser mucho más juiciosos en lo elemental, que es no compartir desinformación, sobre todo en un momento donde tampoco está muy claro qué es lo que pasa, ¿no? Y adicional, cómo, cómo permitirnos lo que hablábamos antes del hackeo, y era un tema de la responsabilidad, ¿sí? Pero la responsabilidad en medio también de una desinformación. En este momento tenemos rezago con las cifras, en este momento no está bien condicionada, digamos, la gran plataforma de comunicaciones, ¿sí? Entonces empieza a ver uno, oiga, estos son los remedios que le sirven para frenar el COVID, oiga, si usted se toma tal o tal cosa, a tal punto que hay gente con enfermedades autoinmunes, me incluyo, que nos hemos visto afectadas por desabastecimiento de elementos esenciales, ¿sí? Entonces, quiero planteártelo más en ese sentido, y es la infodemia como pandemia de la desinformación, pero cómo lo hacemos en una coyuntura tan particular en la que nadie, digamos, en este momento tiene información veraz y al instante, ¿sí? Como que de alguna manera hay una cola de desinformación y sobre eso nos estamos moviendo. Entonces quiero que charlemos Perfecto. sobre ese panorama. Muy bien, así entonces, como tú lo has planteado, voy a conectar también con la idea que está aquí en la diapositiva, planteando lo siguiente. Claro, como se dice que la infodemia puede ser consecuencia del exceso de información, ¿sí? O de la carencia, pues es necesario que una de las habilidades que aprendamos a desarrollar y desde este momento, desde esta coyuntura, es la habilidad de selección de la información, ¿sí? Es decir, debemos tener criterios para seleccionar información creíble y veraz. Pero ahí hay un problema, claro. Uno de los problemas es que ya está demostrado que los gobiernos han manipulado la información, la han omitido, la han ocultado. Está el caso de, digamos, incluso de la Organización Mundial de la Salud, la misma Organización Mundial de la Salud. Hace poco salieron unas noticias, ahorita les voy a mostrar los pantallazos de esas noticias que estoy mencionando. Salió una noticia acerca de que en realidad los chinos le habían informado con mucha anticipación a la Organización Mundial de la Salud acerca de esto. La Organización Mundial de la Salud se defiende, Donald Trump toma la decisión, siendo el país, Estados Unidos, siendo el país que mayor aporte hace a la Organización Mundial de la Salud, a ese fondo común para investigar y para tratar temas de salud a nivel global, pues retira los fondos, retira el apoyo. Entonces también se da oportunismo en ese sentido. Y allí es donde la educación no lo resuelve todo, y mucho menos la educación mediática, pero sí una gran parte. Porque cuando hay una opinión crítica, cualificada, creciente, la presión ciudadana se vuelve tan fuerte que obliga a los gobiernos y a las instituciones a tomar decisiones un poco más pensadas, ¿sí? Entonces, es verdad que quien tiene la información tiene un manejo, un dominio y un poder de muchos medios para hacer o no hacer, ¿sí? Y eso tiene efectos en nuestra vida cotidiana. Es que en este momento estamos hablando de la vida y estamos hablando de algo que ataca de manera indistinta a toda raza, a toda edad, a toda etnia, pero claro, las condiciones en las que se encierra la gente que se puede encerrar, como por ejemplo nosotros, cambian también. Porque una cosa es encerrarse con trabajo y otra cosa es encerrarse en una situación de informalidad. Una cosa es encerrarse, por ejemplo, en una casa donde tenemos espacio. Aquí la proxemia y el espacio es clave también en este asunto. Y otra cosa es encerrarse en un cuarto donde viven 10, 20 personas, sean inmigrantes o no. Eso también tiene otras implicaciones. Y lo que tú mencionabas, ¿no? Cómo se van agotando también unos recursos para proteger la vida propia, no solo los alimentos, sino también la medicina, producto de este tipo de desinformación. Entonces yo pienso que en efecto este enfoque es valioso en la medida en que nos da también una visión de cómo nosotros podemos tratar la información, podemos recepcionarla, seleccionarla, filtrarla
verificarla. Eso es supremamente importante, verificar la información y aprender a verificarla, porque incluso se nos puede parecer algo, un tweet se nos puede parecer a una información veraz. Y más por el deseo de que sea así, nosotros la compartimos o la comentamos cuando no es veraz, no es una información veraz. Hay una experiencia que yo les quiero mostrar ahorita, una experiencia en la que utilizan precisamente la estrategia que, por ejemplo, en nuestro contexto utiliza Actualidad Panamericana, que es burlarse de las noticias falsas, por ejemplo, ¿sí? O crear noticias falsas, y eso genera un efecto de conciencia, pero también para quienes no conocen Actualidad Panamericana o el ejemplo que les voy a mostrar ahora de España, si mal no recuerdo, pues entonces pueden tomarlo como que es cierto y pueden replicarlo y hacerlo viral. Ahí hay una clave, ojo, ahí hay una clave. Lo viral, lo viral. Lo viral en el contexto de la teoría del meme o de la memética, ¿sí? Que es una teoría que planteó Richard Dawkins en los años 70 a través de un libro que se llama El gen egoísta. Decía Richard Dawkins, las ideas, para él los memes son ideas, los memes hoy en día para nosotros pueden ser chistes gráficos o, bueno, yo qué sé, cómo podríamos ejemplificarlo de diferentes maneras, pero Richard Dawkins dice, meme es una idea que se comporta como un gen. ¿En qué sentido? En el sentido en el que tiene longevidad, dura en el tiempo. O sea, hay incluso ideas falsas. Ojo, los memes no solo son ideas falsas, también son chistes y son chistes muy inteligentes además, ¿no? Y muy, muy divertidos en la mayoría de casos. Pero el meme como noticia falsa, también el meme tiene una longevidad, una duración en el tiempo. Y eso tiene explicaciones desde la psicología, desde la neurociencia, tiene explicaciones en relación con lo que nosotros quisiéramos que ocurriera o quisiéramos ver en los medios y que no podemos verlo por diferentes razones, ¿cierto? Entonces, allí entra una guerra, una disputa por hacer presencia en la discursividad. Otra de las noticias que les voy a mostrar ahorita tiene que ver con eso. Cómo hay organizaciones, incluso empresas o grupos organizados de personas. En Colombia tenemos muchos ejemplos de eso a nivel político, pues que ahorita no quisiera entrar en detalles para no desviarme del tema, pero podemos hacerlo si quieren. Hay muchos ejemplos de cómo se organizan grupos de personas para desinformar, porque quieren que se instale en las redes sociales un discurso o un tema, o que se desinstale otro, ¿cierto? Voy a avanzar y voy a ir explicando un poco más de esto, Natalia, también por darle también esa dirección, porque creo que vamos en el mismo sentido. Así que, ojo, para hablar de infomedia o de información mediática y de alfabetización mediática frente a esa pandemia de desinformación, creo que es importante también establecer o tener en cuenta estas relaciones entre información, libertades, derechos y deberes, ¿sí? Y para ello yo hice un pequeño gráfico como para explicar esto. Tenemos aquí esta imagen que nos puede remitir a un grupo de personas o a cualquiera de nosotros recibiendo información de un medio, ¿sí? Todos los medios instalan algo que denominamos los estudiosos de la comunicación, la agenda mediática, mejor dicho, instalan en la cabeza y en la boca de la gente unos temas que se supone son de interés público, ¿sí? Cuando en realidad obedecen a intereses privados. Esto no me lo estoy inventando, ¿sí? Digamos, hay un autor que se llama Jürgen Habermas, que en Historia y Crítica de la Opinión Pública explica cómo el surgimiento de los primeros medios de masas de la modernidad, el periódico, por ejemplo, pues una clase social que tiene instrucción y tiene poder y tiene recursos para generar capital, pues son los primeros fundadores de los medios. Ahora, esto no es ni grave, ni bueno, ni malo. Es decir, esto es un fenómeno que hay que observar, sí, que creo que es válido mirar con detalle. Y pues tanto los periodistas como esos medios, como toda esa empresa mediática, son unos filtradores de información. Es decir, a nosotros siempre la información nos llega filtrada. Siempre nosotros somos observadores de la realidad, observados por otros observadores que ven la realidad de maneras distintas. Entonces, en ese sentido, creo que no debemos ser ingenuos, pero también mirar esto como una oportunidad de adentrarnos en la participación de una ciudadanía mediática y de la democracia audiovisual, del derecho que tenemos a la pantalla, como dicen algunos autores brasileños en especial, porque pues también estamos en este juego, en el juego de cómo los medios de comunicación tienen una relación estrecha con los poderes públicos que fundamentan
el Estado moderno, occidental, ¿cierto? El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Aquí se están tomando decisiones, medidas, y se está emitiendo información, todo el tiempo la vemos, ¿no? Tanto del legislativo como del ejecutivo como del judicial en nuestro país, como en otros países, y pues los medios tienen allí un rol o cumplen un rol clave en la filtración de esa información. Se dice que los medios son ese cuarto poder, ¿sí? Ese cuarto poder que tiene esa cualidad de ser imparcial, veraz, objetivo, pero ojo, que no se nos olvide que los medios de comunicación tienen una línea editorial, es decir, un enfoque, un sesgo, un punto de vista ideológico, una manera de pensar. Todos los medios, piensen ustedes en una emisora, piensen ustedes en un canal de televisión o en un telenoticiero o en una red social de X o Y noticiero. También los seres humanos tenemos una forma de pensar, un enfoque, un sesgo, un punto de vista ideológico. Así que en el diálogo y en el debate es importante que tengamos en cuenta esto, porque a veces también a los medios no se les exige que sean claros en su línea editorial, ¿sí? O nos presentan la información como un espectáculo, o nos presentan la información como opinión, y nosotros confundimos al periodista o al editor del medio de comunicación, confundimos la opinión que le está dando con información. Eso no, son dos cosas distintas, son dos géneros, dos maneras de hacer periodismo, pero no son la misma cosa. Así que creo que también hay algo importante. Finalmente, todo esto está trazado por sujetos, por la subjetividad, y los sujetos somos limitados en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, creo que también hay que quitarle un poco, desmitificar un poco esa idea de que todos los medios son objetivos. No son objetivos. Por eso la importancia del pluralismo mediático, de dar información de una manera amplia, de la manera más amplia posible, y que sea el televidente, el radioyente, el lector, el internauta el que tome decisiones a partir de una información que él mismo cualifique también, o que el mismo medio ayude a cualificar, porque Natalia, en ese sentido también los medios han empezado a abrir un capítulo especial alrededor de la infodemia, ¿no? Y han empezado fundaciones, por ejemplo, como la Fundación Gabriel García Márquez o la Fundación Carisma, vienen desde hace mucho tiempo promoviendo la ética de la comunicación, los derechos digitales, y están planteando soluciones. Ahorita les voy a mostrar algunas para que las tengamos en cuenta. Bueno, finalmente, claro, nosotros estamos casi que en la cola de esta historia, empecé por la cola, y en la cabeza está, por supuesto, unos dueños de los medios de comunicación que son el poder económico, el poder real. Si el poder formal está en el legislativo, el ejecutivo y el judicial, salvo algunas ocasiones. Claro, a veces hay congresistas que también están en el poder económico, por supuesto, o en el ejecutivo o en el judicial, pero digamos que en sí a veces no vemos, son invisibles esos dueños de los medios, ese poder económico, ¿no? Y en nuestro país, por ejemplo, como en cualquier otro país, son los grandes conglomerados económicos los dueños de los medios de comunicación que tienen mayor penetración, lo que no quiere decir que nosotros no tengamos alternativas, las tenemos, porque en Colombia, por ejemplo, tenemos una riqueza de radios y de televisiones comunitarias o digamos también de canales regionales que están haciendo una cosa maravillosa, hablar de Telepacífico, de Canal 13, de Telecafé, hablar de lo que están haciendo todos los canales y están llegando a los diferentes rincones de Colombia para poner un diálogo intercultural, creo que también es valioso. Así que aquí también estamos hablando de la capacidad de penetración de los medios. Y esa capacidad de penetración tiene que ver con las concesiones que les dan los gobiernos a los mismos medios. Finalmente, claro, esto se relaciona con lo que han denominado, por ejemplo, Noam Chomsky o Ignacio Ramonet, el quinto poder. Nosotros como audiencia debemos constituirnos en un poder, el poder de la opinión pública. Y Natalia, en ese sentido, también cuando tú me preguntas qué hacer frente a esta manipulación o a este manejo de la desinformación, como ciudadanía, cómo asumir esa responsabilidad, creo que también nosotros somos responsables en tener cuidado con cliquear, comentar y compartir, ¿cierto? Creo que debemos pasar también por un tamiz de emociones, las cosas antes de hacernos partes y de amplificar todo lo que sale, todo lo que aparece, porque estamos haciéndole el juego precisamente a los trolls, precisamente a los bots, precisamente a esos grupos que quieren generar caos. Y ahí tenemos que la crisis institucional que comenzó hace mucho tiempo, me refiero
a que la razón está en crisis como institución, a que la ilustración está en crisis como institución, pero de ahí en adelante todo lo que quieran, ¿sí? El poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, los medios, la escuela, todo está en crisis, pero esta crisis es pasajera, como todas las crisis. También de ahí vamos a salir con algo bueno. Entonces, en ese sentido, nosotros también debemos educarnos como quinto poder y hacer presión, claro, también hacer presión ciudadana cuando sea necesario. Sí. Diego, justamente de eso te quería hablar. Yo creo que como quinto poder o como poder ciudadano, em, yo creo que constantemente le pedimos ética al gobierno, ética al poder judicial, ética al poder legislativo, le pedimos ética a los medios, a los periodistas, a los opinadores, a los columnistas, a los directores de medios, a los dueños de los medios, pero lo que siento es que no hacemos una reflexión em, completa de qué tan éticos estamos siendo nosotros frente al tema de información, ¿sí? Claro. Es tan sencillo como establecer un parámetro y es frente al COVID, por ejemplo, hasta que no haya una vacuna, este tema no va a parar, ¿sí? Digamos, esto no va a finalizar. Esto no finaliza con una cuarentena, esto no finaliza con varias de las medidas que se han tomado, pero aún así tenemos la necesidad constante de estar compartiendo información que ni siquiera nos tomamos el tiempo, no sé si sea verificar o por lo menos contrastar o por lo menos ir más allá del titular. Creo que también, aunque somos el quinto poder, nos hemos vuelto un poder perezoso, un poder que en muchas ocasiones vive del chisme rápido, de la información rápida, de compartir, mientras más comparto, más creo que sé. Entonces yo creo que sí hay que diferenciar muy bien o no diferenciar, sino hacer un mea culpa también como ciudadanos, y es qué tanto aporto, qué valores se ven en juego en este momento, ¿no? Y qué tan ético estoy siendo como ciudadano. Exijo un montón a los líderes, exijo un montón a los medios, ¿no? Pero en el momento en que a mí como ciudadano me llega algo, yo ni siquiera verifico. Entonces yo creo que también es un tema de corresponsabilidad. Yo creo que, como lo decía muy al principio, esto no le había tocado ni a nuestra generación, ni a la de nuestros papás, ni a la de nuestros abuelos. Es un fenómeno distinto, ¿sí? Es un fenómeno al que no nos habíamos enfrentado, y yo creo que en ese sentido, tanto líderes de gobierno, tanto líderes de medios, de fundaciones, de organizaciones grandes, de compañías, también están aprendiendo sobre la marcha. Entonces, por eso te decía que hay una dificultad profunda hay rezago de información. Sí. Entonces no hay información veraz al tiempo que la necesitamos. Entonces estamos todo el tiempo en una balanza entre qué creo, qué puedo compartir, qué me parece ético empezar a informar, ¿no? Entonces yo creo que también esa reflexión sobre nosotros como ciudadanos hay que hacerla. Sí, tienes razón, Natalia, y es que todos estamos muertos del miedo, los gobiernos también están muertos del miedo. Es que aquí hay problemas muy serios para echar a andar nuevamente a la sociedad, y ya no va a echar a andar como antes, ¿cierto? Sin duda alguna, eso lo han dicho todos, toda la gente, el que conoce y no conoce sobre el tema, lo ha dicho y lo siente y lo intuye, porque es verdad. Luego, aquí hay una responsabilidad muy grande a nivel global, a nivel planetario. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo? La empresa mediática, los gobiernos, el poder real y el poder formal, la ciudadanía, los individuos. Esto nos va a tomar mucho tiempo, por supuesto. Eso no es de la noche a la mañana. O si, digamos, aparece la vacuna y tenemos acceso todos a ella, o un porcentaje de la población tiene acceso a ella, pues esto va a pasar. No, vendrán otras cosas, vendrán muchos más cambios, por supuesto. En ese sentido, miren, yo quiero mostrarles esta diapositiva, Natalia, ¿sí? Pongamos por caso que esta figurita representa a uno de nosotros ubicado en una red social, y le llega la información X, ¿sí? de la pandemia. Lo que tú decías, la vacuna o el tratamiento, o que si nos metemos a las aguas del mar, entonces nos curamos, o si tomamos agua caliente, o si nos exponemos
a la playa, entonces en el trópico no da el virus, o bueno, toda cantidad de cosas, o que soltaron leones en una ciudad rusa para que la gente guarde la cuarentena. O sea, todo eso que les estoy diciendo ocurrió en los medios, ¿sí? Pasó por las redes sociales y esto es gravísimo. Esto es un chiste al comienzo, ¿cierto? Pues porque uno dice, pero ¿a quién se le ocurre? Pero luego uno se da cuenta y analiza las consecuencias de esto y es gravísimo. ¿De dónde viene esa información? Pudo venir de acá. Miren el otro sujeto que señalo aquí, la otra figurita que señalo en la flecha, pudo venir de acá. ¿Cuántos caminos tomó esa información? ¿Okay? Lo que les decía ahorita, cuando Richard Dawkins plantea una idea puede ser longeva, tener duración en el tiempo o morir en el tiempo, pero también ese meme tiene una capacidad de, digamos, de réplica o de replicarse, reproducirse, ¿sí? O las ideas también tienen esa facilidad en el copiado, en ser copiadas casi que de manera idéntica, ¿sí? Así como los genes tienen esas tres características, los memes también, o las ideas, digamos. En ese contexto es en el que me refiero a la idea de meme. Entonces, la infodemia como meme también tiene esas características. ¿Cómo la vamos a atacar? Por lo menos esta charla tiene que servir para hacernos más conscientes y tomar decisiones y generar acciones ya. Es que en las redes sociales hay una falsa idea o una falsa sensación de igualdad. También hay un asunto que hay que mirar. Cuando les hablaba en la diapositiva anterior, si como sujetos somos ciudadanos de derechos, que ese Estado de Derecho procura o debería garantizar una igualdad en el tratamiento de sujetos como ciudadanos de derechos, de sujetos jurídicos como ciudadanos de derechos. No somos iguales, por ejemplo, en lo cognitivo o en lo biológico. Somos parecidos, pero no somos iguales, no tenemos la misma historia, no tenemos el mismo contexto, no interpretamos la información de la misma manera, ¿sí? En ese sentido, también debemos hacernos conscientes de que somos distintos, de que como somos diferentes, nosotros a menudo actuamos a partir de nuestros intereses, de nuestras carencias, de nuestros deseos, de nuestro miedo, ¿sí? De nuestras necesidades. Y bueno, finalmente, más o menos esta imagen aquí ilustra una idea de esas redes en las que nos movemos permanentemente en la comunicación y cómo nos llega la información de diferentes ángulos. Esto es una locura, es una locura. ¿Cómo procesar tanta información o información que necesitamos verificar de esta manera? Pues hay herramientas, vamos a ver, vamos a proponer algunas, ¿sí? Porque finalmente terminamos como en una pequeña red, encerrados nuevamente en una caverna, encerrados en una clausura cognitiva, que es un término que utilizan unos pensadores, ¿cierto? Terminamos en esa clausura, encerraditos en una pequeña red, en unos pequeños miedos, en unos intereses compartidos, allí de manera tímida, sin mucha conciencia ni mucha claridad de lo que estamos haciendo. Entonces creo que también estas imágenes deben servir un poco para ilustrar eso, porque la realidad es esta. En las redes sociales estamos ubicados acá. En el interrogante que aparece aquí de manera opaca, podríamos preguntarnos, ¿quiénes van a ser los dueños de los medios y de las TIC después de esto? O después de que empiece a normalizarse, entre comillas, los cambios que se han venido gestando desde hace algunos meses y que vienen acompañados de otras coyunturas, porque no podemos olvidar eso. Vienen acompañados de las migraciones, vienen acompañados también del fenómeno de la red 5G, viene acompañado de la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, viene acompañado de otras enfermedades que, por ejemplo, en nuestro país causa más muerte la malaria que las muertes que ha causado el coronavirus. Viene acompañado de una serie de coyunturas que no podemos dejar de lado, que hay fenómenos gravísimos que se están agudizando con esto, que están vulnerando los derechos también de los ciudadanos, que están matizando otra serie de asuntos a nivel social. Entonces, ahí en ese interrogante podríamos poner a los dueños de las grandes corporaciones de telecomunicaciones. Y quizá nosotros somos el puntico verde o uno de los punticos de abajo. Es decir, no esa falsa sensación de igualdad, no digamos, es real, es un hecho, ¿sí? Es un hecho. Entonces, también nosotros debemos ser conscientes de eso. Apenas ahora se está generando autorregulación, por ejemplo, en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, ¿sí? en Google. Están tomando decisiones porque no lo hicieron antes. Antes podían, ya está visto que sí se podía hacer. Se podía intervenir
toda la circulación de noticias falsas y de, digamos, de este tipo de experiencias que vimos ahora en la primera emisión, el hackeo. Se está interviniendo también las cadenas falsas en WhatsApp. Bueno, necesitamos también que haya regulación para las redes sociales, porque las redes sociales no actúan bajo la misma normatividad de regulación de los medios de comunicación. Pero ojo, esa regulación debemos cuidar que no afecte las libertades y los derechos, ¿sí? Por ejemplo, la libertad de expresión y el derecho a la información o el derecho a informar y ser informado. Entonces, en ese sentido, se necesitará una nueva legislación sobre esto, pero también la ciudadanía tendrá que estar tan capacitada y tan organizada que tenga cuidado y que entre a participar en ese diálogo y a generar esa propuesta de legislación para las telecomunicaciones en lo que está cambiando, en lo que se está transformando en nuestra sociedad. Yo quisiera rápidamente hacer un recorrido por estos impactos en la sociedad y en el individuo, en los medios. Este fue pues como uno de los primeros llamados de la OMS alrededor de la infodemia. Ya les dije que no era la primera vez que la OMS hablaba de esto o que la desinformación existiera desde hace poco, no, en realidad es mucho más antiguo. Y esta es una cita que me llamó mucho la atención en el blog de Carlos Escolari, en Hipermediaciones. Una cita que él hace a partir de algo que dijo la antropóloga Rita Segato. Como ella planteaba, es que el virus es un evento natural donde proyectamos nuestros intereses. Y yo diría, nuevamente, como lo plantea ahora, proyectamos también nuestras carencias, nuestras dificultades, nuestras necesidades. Es decir, la situación cognitiva, mejor dicho, lo que conoce cada uno y cómo lo conoce. Y la situación existencial, es decir, lo que vive cada uno día a día, es diferente. Es diferente, en eso no somos iguales, por ejemplo. En ese sentido, nosotros filtramos todo a partir de eso, a partir incluso de nuestros miedos. Entonces, tendemos a tomar una información así sea falsa y contribuimos a que esa información falsa se replique porque tenemos también una identidad alrededor de esos intereses, de esas organizaciones o de esos bots o de esos grupos de personas que se organizan para desinformar. Tengo 3 imágenes acá de este asunto, 3 formas de expresar la desinformación, la cortina de humo, la que oculta el problema de la pandemia. Le ha servido a muchos para ocultar otros problemas. Los globos, ¿sí? Alguien tira una noticia distractora X, lo vimos en Estados Unidos, lo hemos visto, ¿cierto? El enemigo externo, otra vez, ¿no? Todas las culturas en la historia de toda la humanidad, los pueblos de Babilonia tenían un enemigo invisible y un enemigo desconocido, un enemigo externo. Los mexicanos, antes de que desembarcaran los españoles, estaban esperando un enemigo externo. Todas las culturas tienden a cerrarse, a autoprotegerse, y una manera de hacerlo es inventarse, hacer un relato, un mito. Ojo, mito no es mentira, es relato, ¿sí? Un relato de esos posibles enemigos invisibles. Bueno, cayó de perlas para muchos el hecho de que apareciera la pandemia, porque también sirve para distraer otros problemas. Ante eso también como ciudadanía debemos tener claridad y aprender a diferenciar qué son las cortinas de humo, qué son los globos lanzados al aire y, ojo, no servir, como en la tercera imagen, no contribuir a esa bola de nieve creciente de desinformación. En ese sentido, entonces, pues aquí traigo unos ejemplos, Natalia, ¿no? Por ejemplo, el de la revista 5W, le recomiendo esa revista. Entonces, soluciones, ya voy a empezar a plantear soluciones. Acudan a esta revista, por ejemplo. Yo sé que los medios se equivocan, claro, se equivocan, y mucho, pero hay unos medios que tienen mucho rigor y cuidado en equivocarse y en repetir noticias falsas y tal. Debemos aprender a mirar eso, ¿no? A mirar y a elegir medios. Aquí, 5W mostraba en este reportaje cómo se descubrió que en China, inicialmente, antes de que fuera pandemia, cuando aparecieron estas primeras muertes por neumonía, una neumonía típica, pues de origen desconocido, el gobierno chino censuró al médico que la descubrió. Y aquí en esta otra imagen tenemos un homenaje que le hacen cuando falleció, ¿sí? Esta es una población supremamente afectada en este asunto y como ellos mismos han reclamado, apláudanos, pero es que necesitamos otra cosa además del aplauso, necesitamos condiciones para enfrentar este asunto. Y en ese sentido, aquí en la noticia entonces aparecía cómo habían censurado a este médico, habían censurado a trabajadores sanitarios, habían censurado los medios de comunicación, incluso a la ciudadanía, hasta habían intervenido el WhatsApp de la gente para evitar que se difundieran cadenas acerca de lo que había ocurrido.
Y bueno, luego aparece esto, por ejemplo, ¿no? Aparece esto. Estados Unidos reclamándole a la OMS, ¿sí? Porque Taiwán, ya luego, Taiwán reacciona y revela los correos que le envió a la OMS en diciembre alertando sobre la epidemia del coronavirus. Y la OMS se defiende y luego Donald Trump aparece y dice, no, bueno, ya como ustedes encubrieron la propagación del coronavirus, entonces vamos a congelar los fondos porque los necesitamos para enfrentar la pandemia. Se han encerrado, o sea, hay una clausura también allí en la ciudadanía norteamericana. Y bueno, ojo con esta otra noticia que les planteo aquí. La inteligencia de Estados Unidos acusa a China de ocultar el alcance del brote de coronavirus en el país. Es decir, aquí también, como les decía, se aprovecha la desinformación para desinformar más o para contribuir a la confusión y al caos con unos intereses geopolíticos puntuales, ¿cierto? Y aparece, por ejemplo, esta otra desde otro ángulo, ¿sí? Les recomiendo esta página, que es una página que unos chicos españoles autofinancian y financian también con aportes de los lectores, se llama El Orden Mundial, síganla, hacen un trabajo bastante valioso y muy bien organizado. Entonces ellos plantean, el coronavirus es la oportunidad que China estaba buscando para liderar el mundo, ¿ven? O sea, creo que el pluralismo informativo permite ese contraste y esa amplitud. No vamos a decir, es que Estados Unidos lo hace bien, o China lo hace bien, o China lo hace mal, Estados Unidos lo hace mal. No, aquí hay intereses que nosotros como ciudadanía mediática debemos aprender a interpretar para no contribuir a la bola de nieve, sino aprender a manejar también alternativas de información, de interpretación y ayudarle a la gente que no sabe o que no es capaz o que no tiene las herramientas suficientes para interpretar, ayudarle a la gente de nuestro entorno o del trabajo, de la familia, etc. Sí. Diego, te pregunto, muy buenos los ejemplos que planteas. Esto también nos da algo de norte frente a cómo está comunicando el mundo, cómo están comunicando los organismos internacionales, los gobiernos. Pero constantemente dices, nosotros como ciudadanía debemos aprender y saber, pero te pregunto, ¿cómo la ciudadanía, digamos, cómo aprende la ciudadanía a hacer esto? ¿Qué herramientas tiene la ciudadanía para saber identificar entre noticias verdaderas o falsas? ¿Cómo hacemos para que la cantidad de gente que no tiene acceso a medios de comunicación porque están en sitios muy apartados del país pueda hacerlo? Una cosa es tener la oportunidad de tener internet todo el tiempo, de tener acceso a libros, de tener acceso a la radio nacional, y cada uno de estos medios comunicando con sus intereses propios, como ya lo hemos mencionado, pero ¿cómo hacemos para que la ciudadanía en su conjunto tenga herramientas que le permitan efectivamente ser más responsable con lo que informa o con lo que comparte, y no, digamos, al ver un titular llamativo, un titular que pueda generar como que digamos esté acorde a mis pensamientos y a mí como sujeto, pero que pueda generar mucho más ruido. Entonces, yo también creo que es importante hablar de qué herramientas hay, sobre todo para discernir en un contexto difícil informativo. Es verdad, y ya voy para allá. Entonces, aquí además hay dos preguntas que me llegaron por redes sociales que nos envía el equipo de Edumedia y ya les voy a responder también, que tiene relación con esto que estás planteando allí, Natalia. Muy bien, entonces, bueno, pero entonces no me quiero ir de acá antes, sin antes mostrarles, es que les tenía esta. Aquí. Bueno, sí, aquí. Miren, ojo, el manual de manipulación sobre el coronavirus que la nueva derecha de Estados Unidos exporta a otros países. También esto va a ir marcando una pauta, ¿no? Entonces, aquí yo pienso que, por ejemplo, en este caso, este periódico de España plantea esta noticia, revela esta noticia, mientras hay otros medios que no están hablando nada de esto, a sabiendas de que está ocurriendo. Y esto es un análisis que ellos hacen para plantear, por ejemplo, que la ultraderecha de Estados Unidos está nuevamente retomando ese principio de la propaganda nazi, ¿cierto? De buscar un enemigo extranjero, de atacar incluso a los expertos. Entonces miren que hay gobiernos que ni siquiera han comenzado con un grupo de expertos a tratar este tema, sino con un grupo de tecnócratas con los que están tratando de dar soluciones que requieren de científicos también, ¿cierto? O los atacan, o los ocultan, o
o tratan de silenciarlos o de atacar sus organizaciones. Ahora mismo el gremio médico en Colombia está siendo atacado también por grupos de ultraderecha que quieren que siga funcionando lo que está montado en el país, ¿cierto? Y que no les interesa que funcione de otra manera. Entonces, también como, por ejemplo, en el manual de manipulación dice este medio, dice el diario.es, dice usar la pandemia como excusa para muchas cosas que ya les he comentado. Y claro, Natalia, cuando yo digo, bueno, la ciudadanía, ¿qué debe hacer? Pero esa ciudadanía no está sola y no podemos delegarle toda la responsabilidad y la solución a la ciudadanía. Esto, como les digo, debe ser una acción coordinada de muchos puntos de poder, no solo del quinto poder, sino también del cuarto y de los otros tres poderes, porque de lo contrario, entonces vamos a agravar las condiciones de desinformación y a partir, ojo, la desinformación genera muertes. Entonces creo que esto también es importante conocer el alcance de este asunto. Los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande, Natalia. Si la información no llega a poblaciones donde no hay conexión de Internet, los gobiernos tienen que empezar a llegar allá con esa conexión, tienen que desarrollar la infraestructura necesaria para llegar allá. Los medios tienen una responsabilidad muy grande. Desde la ética periodística, el periodista tiene que diferenciar entre opinión e información. Y no es necesario que el periodista siempre opine sobre lo que está informando, pero además debe informar de la manera más amplia posible y darle el suficiente tiempo de desarrollo a una información que es necesaria. ¿O para qué reiterar tanto la información? Al comienzo, antes de que llegara el primer caso importado a Colombia, los medios colombianos lo que hicieron fue repetir todo el pánico que había generado los medios europeos, ¿cierto? Repetir el mismo esquema. ¿Pero por qué? ¿Pero cuál es la necesidad de generar pánico? Eso tiene explicaciones. Una de esas explicaciones es que los medios han venido perdiendo credibilidad de manera progresiva, han venido perdiendo audiencias. Entonces, una gran oportunidad que vieron también fue entrarle al juego del pánico para vender miedo. Y me parece que eso también hay que replantearlo y hay que exigirle a los medios que sean responsables en ese sentido. Vamos a adelantarnos entonces, Natalia, porque también aquí hay unas preguntas alrededor de qué tipo de acciones concretas recomienda para no contribuir al virus de la desinformación. Y ahorita voy a la otra pregunta que me pasaron. Bueno, aquí hay herramientas, Natalia. Red Ética de la Fundación Gabriel García Márquez, ¿sí? Plantea en este estudio cómo se logra descifrar el ADN del virus de la desinformación en tiempos de coronavirus. O plantea una guía para comunicar y estar informados sobre la pandemia. Aquí hay otra. Esto vuelvo y les digo, esta presentación la van a poder descargar de nuestra página edumedia3.co. Voy a compartir el enlace también con los organizadores de la escuela virtual para que ellos les hagan llegar el enlace. Lo podrán descargar para que ya con más tiempo empiecen a mirar estos pantallazos y otras cositas que he seleccionado y vayan viendo otras herramientas adicionales a las que les voy a comentar acá, ¿sí? Aquí hay también dos noticias del Confidencial, millones de cuentas falsas para confundirte sobre el coronavirus, quién está detrás, ya lo dije, los bots, los trolls, etcétera, etcétera. El 5G es una gran trampa para espiarnos, nos están engañando a todos. Esto es un reportaje, una entrevista que se le hace a la autora de un libro que habla de cómo digamos, nosotros contribuimos también con la desinformación o a veces con la información y con replicar y repetir y retuitear y comentar. Contribuimos con datos a la ingeniería de datos para que nos conviertan en una audiencia cada vez más fragmentada y susceptible de ser vendida ¿a quién? Pues a los dueños de los medios, ¿cierto? Como para orientar también el pensamiento, las decisiones, los gustos. ¿Qué podemos hacer concretamente? ¿Qué podemos hacer? Miren, parece obvio, pero hay personas que no lo manejan porque no le ven la necesidad o la importancia, ¿sí? Una de los efectos graves o nocivos que ha generado la desinformación, además de los que ya ha mencionado Natalia, de los que he mencionado aquí, es el hecho de no tener una salud mental suficiente o digamos, adecuada para este encierro, para el que muchas personas no están acostumbradas. Hay personas que estamos más acostumbrados a estar en la casa, trabajando, estudiando, que otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, apagar sigue siendo una acción política. Apagar el televisor o apagar las redes, o lo que sea, sí. Silenciar las notificaciones, por supuesto, o desactivarlas. Creo que también es necesario hacerlo, ¿no? No hay necesidad de estar todo el tiempo en el chat o en los grupos, o bueno, eso lo podemos monitorear de vez en cuando, no es necesario hacerlo todo el día o dejar de hacer actividades. Es que a veces, y los estudios lo plantean de esta manera,
tenemos la necesidad de estar pegados a las redes porque creemos que nos podemos perder de algo valioso, de una información clave. Bueno, pues hay momentos en el día en el que se hacen también resúmenes de la información y podemos acudir a ellos. Dejar en visto, bueno, pues esto ya sería casi ya menos amigable, más agresivo un poco, ¿no? Dejar en visto al que manda una cadena de desinformación que no queremos verla, o expresarlo, decirlo, mira, no me mandes más esto, no me gusta, o se me llena el equipo de cosas que no me interesa saber, o bloquear es el caso más extremo, el menos amigable de todos, ¿cierto? Hay otros. La alfabetización mediática plantea una dieta mediática, es decir, esta es una metáfora, ¿no? Como alimentémonos bien, aprendamos a seleccionar con rigor, a contrastar la información, a identificarla. A veces vemos en redes sociales noticias de 3, 4, 5, 10 años atrás. Bueno, lo primero es mirar la fecha, ¿sí?, de publicación. También hay que mirar el medio, ¿no? Informarse un poquito. Yo puedo averiguar cuál es la línea editorial de X medio. Yo puedo averiguar quiénes son los dueños de este medio. Generalmente los medios aparecen los nombres de los dueños y nada más con los apellidos yo me hago una idea también de quién es el que está pagando y cómo piensa el medio, ¿no? Más o menos me puedo hacer una idea. Tener unos horarios para informarse, es lo que está recomendando la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no hay que estar todos los días viendo las noticias. Y creo que esto además ya lo está haciendo la gente, sin necesidad de que se lo digamos. La gente también está tomando medidas en ese sentido. Se informan solo 3 veces al día, o 2, o 1, porque la gente está saturada. Además, todos los medios están repitiendo lo mismo. Tener una agenda de actividades paralelas, ¿cierto? A la salud mental, salud física, nutrición, es lo que recomiendan también en ese sentido. Verificar la fuente. Si me llega una noticia que yo tengo dudas sobre ella, ¿sí?, o antes de compartirla, debo verificar si esa fuente es real. Debo verificar si esto está firmado por alguien, por un periodista, por una periodista, si esa persona tiene credibilidad o no, si de pronto esta persona tiene X o Y filiación política o ideológica, lo que no quiere decir que no lo leamos o no lo veamos. Yo creo que hay que verlo todo en realidad para poder tener una idea un poco más amplia del fenómeno, ¿sí? Verificar la información, si esa información, cuándo apareció. Miren, constantemente aparecen videos, fotografías sacadas de contexto y nos muestran saqueos y nos muestran cantidad de cosas y nos alarmamos, ya se nos van a entrar al conjunto, no sé qué. No, a ver, también hay que tener cuidado con eso, ¿sí? No dejarse contagiar precisamente en ese sentido. Monitorear la información a través del tiempo, ¿no? Llevar la información que más nos interesa, irla mirando en diferentes momentos de la semana o del mes. Creo que eso es clave. Miren, esto es algo que a menudo lo hacemos los profesores o lo hacemos los comunicadores y los periodistas, ¿cierto? No todos, pero bueno, a menudo hacemos este tipo de actividades. Esto es lo que debe apropiar la ciudadanía en general, pienso yo. Ahora, hay asociaciones que verifican también información. Ahorita les voy a mostrar recomendaciones que dan las Naciones Unidas en Colombia, ¿cierto? Elige solo 2 momentos del día para informarte, limítate a 2 o 3 fuentes confiables, pues no hay que ver, no hay que estar, digamos, yo lo hago como ejercicio, ¿sí? Porque investigo y enseño medios, entonces miro de todo un poco, pero incluso hasta las noticias falsas y demás, porque necesito ejemplos también para estudiar y para explicar, pero digamos, la ciudadanía puede limitarse a 2 o 3 fuentes confiables, evitar consumir noticias que le causen ansiedad o angustia. También hay otras cosas para ver, ¿no? Digamos, hay documentales, hay series, hay cosas para ver, hay audiolibros. En Edumedia hemos diseñado infografías también para recomendarle a los docentes el uso de las TIC en este momento, como lo han hecho otras organizaciones, otras universidades y otros medios, pero también hemos diseñado infografías para recomendar con enlaces de audiolibros y de cuentos para que los papás escuchen con los niños. Creo que esta es una oportunidad también para el contacto físico, para acercarse, bueno, aunque una recomendación es tener la distanciación, pero el distanciamiento, pero digamos, en la medida en que estamos compartiendo esta cuarentena con una persona, podemos acercarnos también a escuchar, a tener ese vínculo nuevamente restablecido. Estas son otras recomendaciones. Mantén tus rutinas de cuidado personal, higiene, sueño, alimentación. Miren, en Twitter hemos visto gente que dice, hoy me levanté y lo primero que hice fue bañarme y hacer ejercicio. En Señal Colombia están haciendo un programa a las 8 de la mañana todos los días para que la gente haga ejercicio físico en su casa. Los gimnasios que postergaron también a muchos de sus usuarios el contrato, digamos, también están a través de redes con Familiar Risaralda. Bueno, en fin, la gente está
aportando cosas. Podemos elegir uno para tener una rutina también de higiene, de ejercicio, de sueño, de alimentación. ¿Sí? El sueño es supremamente importante aquí, la alimentación también, porque ya sabemos por información clara que la alimentación es clave para tener el organismo preparado, para enfrentar también con el sistema inmunológico el virus, ¿no? Muy bien, mantén contacto con personas conocidas a través de teléfono, internet o redes sociales. Esta coyuntura, como tú decías, Natalia, también ofrece una oportunidad clave. En otro tiempo, a través de la radio, a través del telegrama, a través de la carta por correo, las noticias llegaban con tanto tiempo de diferencia en relación con el hecho concreto que casi que eran leídas como ficción. Nosotros hoy en día tenemos por lo menos esta posibilidad de vernos, de escucharnos, de volver a tener contacto con nuestros amigos de la universidad de otro tiempo. Bueno, en fin, creo que también hay que mirar que tenemos opciones. Compartir también. Miren, yo les planteo esto, lo que hizo el Ministerio de Cultura de Ucrania, compartir cosas agradables, ideas geniales que están apareciendo. Yo creo que ya algunos de ustedes han visto esto, ¿no? En Semana Santa apareció esta propuesta a partir de obras de arte de los diferentes museos de Europa, ¿sí? Cómo hacían un apropiacionismo ellos de los elementos o las recomendaciones básicas para enfrentar el contagio, para evitar el contagio, y lo hacían a través de las obras de arte, y esto me parece que es delicioso verlo. Es distinto verlo con un gráfico que genere angustia, alarma, ¿cierto? O esta otra obra hermosísima en Instagram de Alireza Pakdel, un artista iraní que está constantemente dibujando reflexiones, memes, ¿no? Reflexiones alrededor del valor que hemos visto nuevamente en la comunidad de trabajadores sanitarios. Por favor, debemos apoyarlos. Creo que esto es clave, esto es importantísimo. Debemos apoyarlos, y no solo a través de redes o a través de un mensaje, eso es muy importante, sino que en el momento en el que ellos también den su lucha por sus derechos laborales, creo que es clave apoyarlos. O esto que creó Miguel Basurto, me parece hermosísimo, además un murciélago súper simpático, lindísimo. Esto apareció después de que incineraron una cantidad de murciélagos en un país latinoamericano, porque se supone que como eran los transmisores del coronavirus, bueno, miren, de esto se ha dicho de todo, que fue un pangolín, que bueno, una sopa de Wuhan, que no sé qué, bueno, en fin. Entonces, por favor, también aquí hay un asunto clave, los nuevos activismos en redes sociales y cómo estos activismos, por ejemplo, los animalistas, cómo están apropiando también este momento, y es una oportunidad, pero para hacer algo positivo. Cómo están invitando a la gente a que conozca un poco más, a que se informe más acerca de los animales y cómo debemos tener una relación amigable con ellos. Puede que nos asusten, puede que no la cara de murciélago es feísima, pero bueno, pues no para el que los estudia, no para el que los protege, no para el que los cuida, ¿sí? De pronto para nosotros que lo desconocemos, que lo vemos como algo ajeno, como algo que rechazamos simplemente por el hecho de que lo desconocemos. Me parece que esto también es clave, educarnos en la posibilidad de utilizar este tipo de cosas. Soluciones para que podemos apropiar y a las que podemos contribuir. Aquí vamos, y respondo la pregunta que me dejaban aquí. Miren, el Instituto Tecnológico de Massachusetts plantea unas estrategias para combatir la infodemia del COVID-19 en redes sociales. Les propongo que la revisen con más cuidado para no extenderme mucho. De nuevo, la Fundación Gabriel García Márquez también plantea permanentemente algo que denominan periodismo de soluciones, ¿cierto? Porque necesitamos un periodismo crítico, sí. Necesitamos opinadores, sí. Necesitamos periodismo de investigación y de denuncia, claro, pero también necesitamos un periodismo de soluciones que nos ayude a vislumbrar cosas. En el camino vamos andando, haciendo cositas, mirando, pero también vamos planteando soluciones. Creo que eso es clave. O esto, Mi héroe eres tú, una creación que se ha hecho de un cuento que se ha difundido en México y en otros lugares, un cuentico que puede entrar digamos, en el repertorio de cuentos de los padres de familia, ¿sí? No hay que invadir tampoco a los niños de este tipo de cosas, no es necesario, pero sería una buena oportunidad para alfabetizarlos en ese sentido, ¿sí? Si vamos a acudir a las 1001 noches o a algunos asuntos para escuchar el audiolibro, o vamos a acudir a cuentos infantiles para acompañar a los niños antes del sueño o en alguna hora del día, también podemos incluir en ese repertorio Mi héroe eres tú,
que le enseña o que le da herramientas a los niños de cómo se puede enfrentar el coronavirus y cómo evitar el contagio. O esta, enseñar y aprender en un mundo en crisis, desafíos y oportunidades en tiempos de COVID-19. ¿Sí? Aquí también el colega Manuel Corona, mexicano, también a partir de un blog de la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática Informacional, da también unas ideas que me parecen valiosas. Y van apareciendo otras cosas, no, AICA también, la revista, el diario de Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctorado en el que yo estoy estudiando, también está planteando soluciones, creo que es valioso que la visitemos, nosotros de nuestra página también lo estamos haciendo. Y aquí, miren, esta a mi modo de ver es dentro de las páginas oficiales a nivel internacional, una que ofrece cosas muy interesantes, ¿sí? La organización acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus. Entonces, ellos van actualizando permanentemente respuestas y van chequeando la información que no está verificada. Ellos van planteando incluso información científica no verificada. Ojo, porque también los científicos han caído en esto. Se han publicado resúmenes o avances de investigación que todavía no están revisados por pares académicos. Entonces, en ese sentido, también la gente empieza a replicarlos y a compartirlos, y una información que todavía no está verificada de manera científica o por pares académicos tampoco es del todo confiable. Entonces, en algún momento se dijo, por ejemplo, que el virus tenía origen en una, digamos, en una mutación genética con el VIH, y esto ya lo han dicho varios especialistas, ¿no? Es muy anticipado decir eso, así que tengan cuidado porque eso genera más pánico todavía, y también hay una población enferma que se vuelve más vulnerable ante esto. Bueno, muy bien. Vamos cerrando. Ojo, el término sin... Diego, qué pena te interrumpo, estoy a 4 minutos de entrar a una reunión, entonces no quería salirme sin despedirme y, y simplemente agradecerte por tu charla. Yo creo que de esto se desprenderán muchas más preguntas. Estamos, como lo he repetido, en una pandemia. Yo creo que esto exige de nosotros ser muy asertivos en la comunicación, desde el trabajo que desempeñemos, desde la disciplina que tengamos. Pero sobre todo plantearnos, como lo decía, cuál es ese papel como quinto poder que tenemos, Sí. exigirle mucha transparencia y mucha exactitud a las fuentes oficiales. Yo creo que eso es clave. Yo creo que como ciudadanía activa tenemos que hacerlo. Y lo otro es, me parece importante que esta charla se comparta y quede activa, pues para poderla compartir con otros colegas, no solo comunicadores, sino de otras áreas, para quienes esto será muy, muy interesante. Yo me despido, muchas gracias a Maxi y Adrián por haberme invitado, y bueno, espero nos encontremos en otro espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, Gracias, por Natalia. Gracias, participar, Natalia. por las preguntas y por todo lo que has planteado. Vale, que estén bien. Un abrazo. Muy bien, yo voy cerrando. Entonces, aquí nos extendimos un poquito porque tuvimos un hackeo ahora temprano para los que llegaron ahorita y nos tocó cortar la transmisión y reiniciarla. Así que, bueno, Natalia se tuvo que ir también porque tenía previsto un tiempo, y sin embargo aquí estamos con ustedes. Aquí seguimos, ya vamos llegando al final. Ojo, con este término, sindemia es un término que están acuñando también. Posiblemente no lo encuentren en el diccionario todavía, porque a veces los neologismos, o a menudo los neologismos, esto es una característica en la lingüística, el neologismo es una palabra que se va utilizando y por uso, o sea, desde el punto de vista pragmático, por uso se va convirtiendo en una palabra que va adquiriendo una validez, ¿cierto? Una validez histórica y una validez simbólica. Entonces luego ya las autoridades deciden si la incluyen o no en los diccionarios, pero pues la OMS ha dicho sí, es un término válido para explicar qué es una sinergia entre dos o más epidemias con las implicaciones sanitarias que esto tiene, culturales, sociales, políticas, económicas, ecológicas, en fin. Un ejemplo que ponen algunas organizaciones, por ejemplo, la Fundación Dr. Antoni Esteve de Barcelona, hablan de la sinergia entre desnutrición, obesidad y cambio climático. Creo que estamos
frente a un hecho similar, ¿cierto? No sé, ya los más especializados en esto nos lo dirán, con el tiempo veremos si es así o no, pero creo que están cambiando muchas cosas, ¿cierto? Las mutaciones no solo son a partir del virus y la transformación que se está dando no solo es alrededor del COVID-19, sino también las implicaciones que tiene en todo sentido. Muy bien, y estos son los recomendados. Vean, aquí les pongo los logosímbolos de Carisma. Es una organización colombiana. También publican, tienen su columna en El Espectador, pero tienen su página. Ellos permanentemente hacen webinar, hacen, digamos, exposiciones allí en Bogotá, pero también en redes sociales. Publican una serie de guías y de recursos para defender los derechos de las ciudadanías mediáticas. Entonces, si yo fuera a hacer una selección rigurosa, por supuesto, entraría a mi grupo y semillero de investigación, ¿sí? Que nosotros tratamos de ser lo más juiciosos posibles y contribuir en lo mejor que podamos, pero yo haría una selección con estos 6 y otros tantos medios, ¿sí? El Espectador tiene también un especial sobre coronavirus y lo tiene con acceso gratuito. Hay muchos medios, creo que la mayoría de medios en el mundo han abierto el acceso a sus páginas, porque recuerden que la mayoría de páginas hoy en día ya tienen una inscripción y un pago. No, han abierto por lo menos la información del COVID y están permanentemente actualizándola, entonces ahí hay unos recursos. No necesitamos estar viéndolo todo, ¿sí? Debemos ser selectivos, contrastar información y depositar un poco de confianza también en estos medios. Los medios, así como han perdido credibilidad, como lo decía yo ahora, en los últimos años han perdido credibilidad, en este tiempo, precisamente ahora, con la coyuntura, han vuelto a recuperar la credibilidad. ¿Por qué? Porque es que hay medios que ya están consolidados y tienen una capacidad de producción impresionante, de llegar a muchos lugares del planeta y de emitir casi que en vivo y en directo la información. Entonces eso nos da tranquilidad, eso nos da calma también, sosiego. Entonces creo que también es importante matizar eso. Colombia Check. En diferentes países tienen medios u organizaciones encargadas de chequear los bulos o las noticias falsas. Colombia Check lo pueden seguir por redes sociales. Ellos son muy juiciosos en mirar la información para que no comamos cuento, ¿cierto? Dicen ellos, Colombia Check, no coma cuento. Y ellos van chequeando, esta información es falsa, esta información no está verificada o esta información se está analizando, tal. Creo que también es un recurso, ¿sí? Para no caer en ese juego de la desinformación. La Fundación Gabriel García Márquez, incluso están realizando talleres para periodistas, para formarlos en periodismo de soluciones, pero también en cómo tratar la información en esta coyuntura. Mutante es una organización, es un grupo de jóvenes muy interesante que trabajan en asocio con El Espectador en muchas ocasiones, y ellos parten de una lógica. Ellos dicen, no vamos a partir de la lógica del medio, sino de las audiencias o de las ciudadanías mediáticas. Queremos que la gente nos diga de qué quisieran hablar o cómo hablan en los chats de WhatsApp o en los grupos o en las redes sociales, cómo hablan sobre este tema. Y luego ellos hacen una síntesis, unos resúmenes de ideas y los comparten por chat de WhatsApp, pero también por redes sociales. Entonces, creo que en este momento, para no generar esa hiperinformación, ese exceso de información que genera desinformación, o para no caer en el juego de las noticias falsas y los bulos y demás, pues es necesario ser muy selectivos. Ser muy selectivos para cuidar nuestra salud mental, la salud mental de nuestras redes sociales, de nuestros contactos que ven lo que compartimos, y también la salud mental de nuestra familia, de nuestros estudiantes, de la gente que trabaja con nosotros. Finalmente, aquí hay una pregunta, dice, ¿se puede considerar desinformación que no se muestren todas las biopsias de las muertes presuntas por COVID-19? Es decir, ¿quién me asegura que esas muertes sí han sido por COVID-19 y no de otras enfermedades? Bueno, lo que decía Natalia, pienso que aquí hay unos términos estrictamente científicos en los que yo no me atrevería a opinar porque no lo conozco, pero creo que entendiendo la pregunta desde mi punto de vista, creo que sí es importante exigirle a las autoridades que den información veraz, oportuna. Ya dijimos, lo dijo Natalia, hay una información en nuestro caso, en nuestro país, un rezago de varios días, de muchos, demasiados días. Eso no nos puede generar a nosotros el hecho de flexibilizar y confiar en que las cosas, todo está bien, ¿cierto? Porque pueden estar ocurriendo muchas cosas que no conocemos y eso es supremamente delicado, pero creo que es necesario también como acción ciudadana en redes también exigir.
y podemos exigir de manera respetuosa, digamos, tener también un poco en cuenta o muy en cuenta la decencia del uso de los términos. Creo que no quita, digamos, lo cortés no quita lo valiente, como se dice, ¿no? Esta recomendación, les hago esta recomendación. Yo me baso en gran parte, no sé si una adaptación de una investigación que hicimos varios docentes de Latinoamérica y que se publicó en este año con la editorial británica Routledge. Pueden comprarlo por Amazon, pueden comprarlo por Routledge, pueden adquirir el primer capítulo gratuito en Google Books, y una parte de esta información yo la procesé para esta charla, digamos, la adapté. No es que esta charla esté contenida en el libro, no, sino que adapté parte de la investigación que yo hice en el capítulo que me correspondió escribir, que fue el de Colombia, en este libro editado por los colegas peruanos Julio César Mateos y Pablo María Teresa Quirós, y el chileno Pablo Andrada. Así que, bueno. Y, por favor, la invitación para que nos sigan, Edumedia 3.co, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, en Google, bueno, en fin, en todas las redes sociales. Así que, de nuevo, a Maximiliano, a Adrián, a Carlos Arturo, agradecerles, a Natalia también su compañía y cómo ella fue también reorientando, agilizando algunos temas, planteando otras inquietudes, a ustedes por sus preguntas y por su receptividad en esta charla. Muchas gracias y ya quedo en manos de ustedes. No sé si tenemos tiempo Sí, claro. para comentarios, preguntas y bueno, ya lo que quieran plantear. Los escucho, Claro que sí. y en lo que pueda, pues doy respuesta, ¿cierto? Dale, muchísimas gracias, Diego. Bueno, finalmente creo que pudimos sortear la situación. Ahí en Facebook tuvimos cerca de 50 personas conectadas. Antes del suceso estábamos en 70, un poco más. Pero pues el video igual queda disponible. Luego lo compartimos también pues con ustedes para que lo puedan difundir y revisar los conceptos y las recomendaciones que Diego pone ahí en la charla. Hay una pregunta que yo quiero hacer, digamos que esta semana, a propósito del tema, yo discutía con algunos amigos eso, y Diego lo mencionaba en la charla, y es, por ejemplo, la responsabilidad que tiene también un gobierno en esto del manejo de los medios y en la información, cómo se maneja y eso. Y lo que yo discutía con mis amigos en estos días era que esta semana, por ejemplo, hemos tenido un bombardeo de información de muchas cosas, no solamente lo que ha pasado con el COVID, sino que se ha hablado, por ejemplo, de reforma pensional, se ha hablado del manejo de los bancos, se ha hablado de una cantidad de situaciones ahí que de alguna manera, o de alguna manera no muy claramente, lo que hacen es que afectan, yo creo que la salud mental de la gente bastante, y en medio de esta situación, tener como que esa cantidad de información que llega a todos, pues yo no sé qué tan responsable sea eso. A mí me pasó algo esta semana y ya como anecdótico, y es que a raíz de eso yo escribí un tweet y luego una amiga me escribió, una amiga que estaba conectada acá y ya no está, Natalia me escribió y me dijo, espérese, hablemos de esa situación porque de pronto usted lo está interpretando como no es, y era un tweet con respecto a esto que vimos esta semana que pasaba de lo que pasaba con Colpensiones. Entonces, ¿hasta dónde, digamos que el gobierno o los gobiernos pueden manejar esa información sin que se confunda con ocultar información? Porque eso sería ir al otro extremo de pronto, porque realmente está pasando. Pero ¿hasta dónde, por ejemplo, en una circunstancia como esta, sea posible manejar la información de otra forma para que la ciudadanía no sienta esa angustia, porque es casi lo que pasa hoy en día? Ya mucha gente toma la decisión de decir, yo ni quiero ver noticias, ya ni quiero saber qué está pasando, porque se vuelve angustiante la cantidad de información que tenemos. Entonces, yo no sé si de pronto Diego tenga alguna percepción sobre eso. Sí, digamos que a través de la construcción del Estado-Nación, de los medios de comunicación como un poder que vigila, que ejerce veeduría, también lo hace el Senado, lo hacen las asambleas y los consejos, o lo deberían hacerse, uno espera que lo hagan. Los medios también cumplen esa función de veeduría, pero hay veedurías ciudadanas, o sea, hay organizaciones civiles que ayudan también a generar procesos de distribución, de interpretación de la información. A menudo nosotros vemos también en redes sociales cómo
cómo, por ejemplo, desde la oposición de X o Y gobierno, sea de izquierda, derecha, de centro o de X o Y tendencia política o ideológica, vemos cómo la oposición saca información que tratan de ocultar los gobiernos de turno, ¿cierto? Pero creo que también ahí hay una responsabilidad. Esa información también debe ser tratada, debe ser tratada. Hay quienes prefieren que la información salga tal cual, que la información salga sin matices. Pero yo creo que de alguna manera la historia de los medios de comunicación nos ha dejado el aprendizaje acerca de que, y lo vuelvo a repetir, no somos iguales en nuestra situación cognitiva y en nuestra situación existencial, por lo menos en eso, en muchas otras cosas más, estoy seguro, pero la historia de esos medios y el tratamiento de la información nos ha enseñado que es necesario que haya alguien formado para tratar la información, para saberla comunicar, para saberla emitir. Entonces, lo que les decía ahora, esa falsa idea de igualdad que tenemos todos al tener abiertas nuestros perfiles en redes sociales, nos da como digamos, la garantía, entre comillas, artificial, de que nosotros también estamos contribuyendo a la construcción de democracia y que estamos contribuyendo a la difusión de la información, pero puede que no sea así. Depende cómo la comuniquemos. Para eso hay formas de hacerlo, ¿sí? Digamos, los periodistas y los comunicadores sabemos por formación que hay maneras de tratar el lenguaje para dirigir la información, que hay momentos de mayor intensidad y uso de las redes, por ejemplo, que la información se puede o se debe acompañar también, en muchos casos, de la interpretación de alguien especializado en un asunto, en X o Y tema. Entonces, como tenemos la libertad de expresión, el derecho a informar y a ser informados, vamos y tenemos la posibilidad en la red social de retuitear, de comentar, de cliquear me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es contribuir a esa creciente desinformación desde el exceso de información y creo que sería prudente que si tenemos esa intención y esas ganas de participar, podríamos hacer parte de una veeduría o podríamos hacer parte de una estrategia mediática, o esta misma escuela virtual se puede convertir desde ahora mismo, en una estrategia que tenga largo aliento y que tenga fondos, que la gente ayude, que las organizaciones participen. ¿Por qué? Porque hay gente inquieta que quiere hacer cosas y que quiere aportarle al país y que quiere aportarle a la construcción de la democracia. Entonces yo pienso que ahí es donde hay que mirar cómo la coyuntura nos va marcando un camino, nos va trazando un camino. O yo me asumo como un receptor, solo observador, solo miro, solo escaneo las redes para informarme, o yo participo de manera decidida y opino también, pero esa opinión, ¿qué consecuencias tiene? Esa opinión mía va a modificar muchas cosas en la gente y en los medios, en la información también, y es posible que entonces mi intención y mi talento y mis habilidades y mis ganas me den para incluirme en un proceso de una organización mediática o de un medio de comunicación o de una veeduría, yo qué sé. Pienso que los gobiernos están obligados en compartir la información, están obligados. Y es necesario que si tratan de ocultarla, es necesario que les exijamos que la difundan, que nos informen. Debemos informarnos. Pero entonces aquí entra en juego varios roles. El rol del que usa las redes sociales, el rol del que también está en la casa como líder de opinión, como alguien que permanentemente está siendo informado. Y no es necesario que digamos, todos en la casa manejen toda la información que podemos manejar los más inquietos en las redes sociales. Podemos nosotros también cumplir el papel de filtradores de una información y de saberla presentar y dar en un momento determinado. Saber cómo se la comunica a un familiar o a un compañero de trabajo o a un estudiante, ¿cierto? Creo que también ahí hay una responsabilidad. Entonces, reitero, la responsabilidad es de gobiernos, es de empresas mediáticas y es de nosotros mismos, ¿sí? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa, las redes sociales es algo muy nuevo y nos lo soltaron como así. Haga lo que quiera con eso, pero nosotros ya nos hemos dado cuenta que el Internet de Europa hoy en día es muy distinto al de Estados Unidos y muy distinto al de China. O que, por ejemplo, los datos nuestros los venden a las empresas para hacer de nosotros mercancía, es decir, de nuestra información
enviarnos a través del algoritmo o de diferentes herramientas de inteligencia artificial, dirigirnos el gusto, o para elegir a X o Y en unas elecciones, o para consumir X o Y producto, o X o Y idea, o X o Y discurso, porque los discursos se volvieron también producto de venta, ¿no? En la economía de mercado. Entonces, en ese sentido, creo que es tan complejo lo que estamos viviendo y tan difícil decir esto va para allá, pero por lo menos en este momento sí debemos generar una autorreflexión, una autoconciencia y una autorregulación. Esos autos, estamos en la época del auto y ahora más que nunca, porque es que miren ustedes todas las historias que empieza la gente a contar, los autorretratos en video, en fotografía, los testimonios de quienes están contagiados del virus, etcétera, etcétera, o quienes se han recuperado, o quienes están lejos, en fin. Y en ese sentido también la autorregulación es clave. O sea, debemos aprender nosotros a dominar las emociones, a bajarle un poquito, relajarnos un poquito, calmarnos y bueno, evaluar, esto en realidad contribuye, esto sirve, opino. Hay veces en que no nos aguantamos las ganas, yo soy uno, y yo a veces digo, ¿sí será que yo debí responder ese tweet? ¿Debí comentarlo? No, sí, está bien. Luego monitoreo las respuestas, ¿sí? Que me dan y voy mirando a ver qué efecto tuvo eso. En ocasiones dejo mucho tiempo sin usar redes sociales o ya voy matizando y moderando lo que opino, porque me doy cuenta que algunos términos agreden y no tanto por lo que se dice, sino cómo se dice, que ese es un elemento clave. Hoy en día las ciencias sociales y las ciencias naturales están observando mucho al sujeto, al individuo desde sus emociones. Y a nosotros nos engancha mucho más eso, nos engancha que un meme, que una opinión, que una información, que una coyuntura política o mediática nos toque las emociones y nos sentimos comprometidos a hacer algo, pero ojo, con un tweet no vamos a cambiar el mundo, pero es muy probable que miles de tweets alrededor de un hecho en el que se está incurriendo en la violación de un derecho, como es el derecho a la información, a la libertad de expresión, es muy posible que eso obligue a una organización o a un gobierno a modificar unas conductas. Entonces ahí sí es donde la ciudadanía es muy válida en las redes, ¿sí? No sé si eso de Sí, pronto sí, da Diego, más. perfecto, muchas gracias, Diego. No sé si Adriana ahí quiere añadir algo, ya para ir ahí cerrando. Bueno, ya para ir cerrando, yo sí quería hacerle una pregunta muy rápida a Diego y es, bueno, has hablado de las diferentes responsabilidades, ¿cierto? Estatales, de los gremios, pues de quienes son propietarios de los medios, de la misma ciudadanía. Bueno, yo siempre en general soy un poquitico más partidario de no individualizar las culpas, sino de verlas un poco de manera más estructural, porque, y más en el tema de los medios, en donde hay claros intereses, como tú también lo mencionaste, a mí me gustaría saber un poco como tu opinión acerca de lo siguiente, y es acerca precisamente de la propiedad de los medios. Yo creo que la función, bueno, sobre la función también la has debatido un poco, también es materia de debate, pero en términos de la propiedad y teniendo en cuenta, por ejemplo, seguramente tú conoces la experiencia del gobierno de Rafael Correa, donde se intentó hacer algo en ese sentido, ¿cierto? De alguna manera democratizar el acceso de los medios, dar como una parte del espectro a medios comunitarios, otra parte para el Estado, otra parte para los medios privados, cosa que despertó una encarnadísima reacción por parte, obviamente, de los propietarios de medios, porque son propietarios no para perder plata, sino para hacer plata. Porque los medios, ¿cierto? Lastimosamente hoy en día son una alternativa para acumular. Y mientras sean una alternativa para acumular, pues hay intereses detrás de eso, tanto que a través de noticias falsas propagadas por diferentes medios, hasta se ponen presidentes y se ganan elecciones. Entonces, a mí me gustaría saber un poco tu opinión sobre ese tema de cómo pueden coexistir, si deberían coexistir esas diferentes formas de propiedad en términos de propiedad estatal, propiedad privada y propiedad comunitaria. ¿Qué has podido tú analizar sobre ese tema? Sí, hay varios asuntos y yo creo que, bueno, primero pienso que es clave mirar esta situación y esto que tú comentas en el contexto de la economía de mercado, porque sí es indudable que si bien los medios de comunicación de masas, los modernos, se fundaron desde el siglo XVIII,
y como les decía ahorita, Habermas planteaba más o menos que así, que los medios de comunicación muestran los intereses privados como intereses públicos y hay maneras de hacerlo. Nada más desde el lenguaje hay formas de mostrar de interés público un interés privado. Eso pues no es muy difícil hacerlo, la verdad, ¿cierto? Debemos ser conscientes de eso, primero. En ese sentido, saber quiénes son los dueños de los medios. Los medios de comunicación en Colombia, por ejemplo, en este momento son una mixtura de 4 grandes grupos económicos del país y otros grupos económicos extranjeros que han comprado los medios. Entonces, esa es una de las razones por las cuales a veces vemos mucho periodista de otros países o vemos contenido de otros países, pero también cuando se dan las concesiones, cuando un gobierno da las concesiones, las autorizaciones para que funcione una emisora o funcione un canal de televisión, etcétera, etcétera, en el contrato, dependiendo lo que se pague, ojo, eso es clave también, si es necesario tener muy buen dinero para tener esa capacidad de producción y de sostenibilidad de un medio, en esos contratos también se ponen unas condiciones. Por ejemplo, la pauta, digamos, de contenidos nacionales. O, por ejemplo, el derecho que puede tener la oposición en tiempos de elecciones y de publicidad política en los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, hay una serie de elementos y de aspectos que entran en juego. Luego, los canales comunitarios, por ejemplo, o las emisoras. ¿Se cayó otra vez o no? ¿Me oyes? No, ahí estamos. Sí. Ah, bueno, muy bien. Es que no veo la imagen. Ahí estamos. No importa que aquí, mientras los escuche, estamos bien. O, por ejemplo, las emisoras comunitarias o los canales regionales o los canales comunitarios que son de interés público, pero además, en el caso de los canales locales y regionales, manejan algo que se llama la TEC, la Televisión Educativa y Cultural, no tienen la misma capacidad de penetración que tienen los medios privados del país, por ejemplo. No es lo mismo, ¿cierto? No tienen la capacidad del músculo financiero para invertir lo suficiente como lo harían los grandes conglomerados económicos del país o del mundo, ¿cierto? Y por ende, la información también nos está llegando con unos filtros a partir de esos intereses. Yo pienso que en este proceso que estamos viviendo hoy en día, es necesario que organizaciones como, por ejemplo, la Comunidad Europea o también organizaciones a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, ¿sí? También entren a debatir y a plantear una legislación de algo que muchos han denominado, o a partir de algo que muchos han denominado, un nuevo contrato social. Es decir, nosotros necesitamos volver a hacer ese contrato social, ese vínculo, no solo con la institución mediática, con todas las instituciones de la sociedad. Eso nos toma tiempo, sí, claro, pero es la oportunidad nuestra, es la generación nuestra, es la época que nos tocó vivir y en la que podemos hacer algo para que este mundo lo podamos dejar mejor, en mejores condiciones. Entonces, en ese sentido, pienso que es importante el capital privado, ¿cierto? Yo, digamos, me siento más, ¿cómo te digo? Como más vinculado y más identificado a algunos principios liberales clásicos, ¿cierto? Sin dejar de entender que el mundo ha cambiado y que ha evolucionado. Pero yo creo que es necesario el capital privado. Luego, es necesario un equilibrio también con un capital invertido en medios de comunicación pública y que garantice la participación de la oposición, de los gobiernos, que garantice la participación de las organizaciones civiles, ¿cierto? Y que garantice también un manejo plural y equilibrado de la información. Eso podríamos decir que es una utopía. Pues sí, pero puede que este sea el momento para las utopías otra vez. Podríamos decir, no, pero es que eso no, es muy difícil cambiarlo. Bueno, a ver, el hecho de que no conozcamos unos deberes que tenemos como ciudadanos no nos exime de responsabilidades. Nosotros somos responsables, así sea por omisión. Entonces creo que en ese sentido también debemos hacer algo y entrar a hacer grupos de estudio, entrar a hacer grupos de ciudadanos que se pongan a estudiar y a plantear propuestas y hacerlas llegar a los candidatos a consejos, asambleas, congreso, ¿cierto? Sea bicameral o no, depende pues del gobierno, pero por favor, donde se hacen las leyes, nosotros tenemos que entrar allá con propuestas. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante ese equilibrio. Yo les quisiera regalar unos daticos adicionales
para responder a esa pregunta también. Y son datos de este libro que les mostré ahorita, el capítulo Colombia, que creo que son muy dicientes. Creo que son muy dicientes para complementar esa respuesta a tu pregunta. ¿Sí? Miren, Colombia pasó de tener 5 millones de habitantes en el año 1900, la mayoría ubicados en el sector rural, a tener más de 37 millones de habitantes según el censo de 1993, y el 70% de esa población concentrada en áreas urbanas. Esto es muy diciente para lo que estamos hablando, para el derecho a la información, para el proceso de alfabetización y educación, para lo que le decía yo ahorita a Natalia, el hecho también de la cobertura. Yo sé que ya hay una ley MINTIC, yo sé que el Ministerio de las TIC está trabajando alrededor de la cobertura, ya se hizo una subasta del espectro electromagnético, pero ojo que el espectro es un bien público, es un bien público y esa es una gran oportunidad. Hay que conocer de qué se trata eso y qué implicaciones tiene el espectro electromagnético en las comunicaciones y en nuestra vida, porque nosotros ya estamos convertidos en objeto de mercado, pero a ver, y la ciudadanía mediática, que hay que seguirla gestionando. Ojo, en ese mismo periodo de tiempo, casi un siglo después, la tasa general de analfabetismo en población adulta pasó del 66% al 9.3% según el Ministerio de Educación Nacional en el 2004. Y ojo, porque aquí los más vulnerables son el sector rural y las mujeres. ¿Sí? También hay desigualdad allí, se sigue evidenciando. Hoy en día, ¿sí? La población en Colombia es superior a los 49 millones de habitantes y aunque preocupa que el fenómeno del analfabetismo afecte sobre todo a la población rural y a personas mayores de 40 años, en un reciente informe el gobierno se atribuye como uno de sus logros obtenidos en los últimos años, un crecimiento del 65.73% en el acceso gratuito a la educación durante el periodo 2008-2016 y una reducción de la tasa de analfabetismo que pasó del 7.10% en 2006 al 5.35% en el 2016, siendo menor en las mujeres que en los hombres. Y ojo, aquí también depende de la fuente. Estas son fuentes oficiales, porque hay también otros estudios que contradicen las cifras. Bueno, aquí ya esto es un tema de trabajadores informales y que es también un tema gravísimo, es una información valiosa para entender este fenómeno, pero no vamos a detenernos en eso. Ojo, Reporteros Sin Frontera, lo que tú decías ahorita, afirma que aunque el país tiene más de 200 emisoras de radio, 650 radios comunitarias, más de 50 canales de televisión entre públicos, privados, regionales, comunitarios y locales, más de 50 periódicos y nuevos portales web, el pluralismo informativo se pone en riesgo debido al nivel de penetración de los medios pertenecientes a los grandes grupos económicos en los hogares. De hecho, para el año 2015, el 57% de la televisión, la radio e internet ya eran controlados por 3 grupos económicos. Imagínate, pues. Para el año 2017, el 37.5% de las sedes educativas, esto en cuanto a los usos y al acceso de las TIC y de los medios a los usos en contextos educativos, en contextos de alfabetización, incluida la alfabetización mediática. El 37.5% de las sedes educativas del sector oficial, 55.187, y el 30.7% de las sedes no oficiales utilizaron las TIC para la enseñanza de contenidos curriculares en red, intranet. Yo creo que hoy eso ha cambiado, ¿cierto? Por la coyuntura. 30.6% ubicadas en zona urbana y 39.8% en zona rural. El 36.6% de las sedes oficiales y el 45% de las sedes no oficiales las usaron para consulta de contenidos pedagógicos, 43.9% ubicadas en zona urbana y 34.6% ubicadas en zona rural, y el 26% de las sedes oficiales, el 24.3% de las sedes no oficiales las usaron para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje por medio de la plataforma virtual, 25.4% ubicadas en la zona urbana y 25.7% en zona rural. Esto es del DANE 2018, información más o menos fresca, porque pues ya habrá otra, ¿no? En el año 2017, el 44.3% de los hogares poseía computador de escritorio, portátil o tableta. El 93.9% del total nacional de hogares colombianos poseía televisor convencional a color. En el 96.4% de los hogares, al menos una persona poseía teléfono celular y el 50% de los hogares poseía conexión fija a internet a nivel nacional. ¿Sí? Ojo, miren pues, hay tecnologías, no las suficientes. Hoy en día hay soluciones. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira le ofreció a algunos estudiantes que no tienen posibilidad de acceso a Internet, les ha entregado SIM card con datos y con llamadas para un uso de un mes para facilitar las clases, el acceso a las clases. Eso me parece genial. Se está hablando, se está discutiendo un mínimo vital de Internet para
los estudiantes, eso me parece genial, creo que eso se tiene que dar, como les digo, el capital privado tiene que financiar ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿sí? Ojo con esto, el 81.7% de personas usan Internet en el hogar, en menor porcentaje en el trabajo y en la institución educativa donde realizan sus estudios. El 81.5% usan Internet para acceder a redes sociales, un menor porcentaje para correo y mensajería o para obtener información, y tan solo el 6.7% con fines educativos y de aprendizaje. Miren esto, esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque entonces nos vamos a quedar como consumidores de tecnología y de artefactos toda la vida, y qué rico tener el celular de moda y tal, y el dispositivo más eficiente y la conexión con banda ancha que yo quiero, pero por favor, a ver, la educación mediática, creo que esto es clave. Miren, es evidente que aún es muy reducido el porcentaje de instituciones, hogares y personas en el país que usan los medios y las TIC para educar, aprender, evaluar o consultar contenidos curriculares, y aunque más del 90% de la población tiene acceso a la televisión, a los celulares e a Internet en conjunto, las personas usan estos medios y tecnologías para estar en contacto con integrantes de la familia, que en este tiempo es clave, amigos y personas relacionadas con su trabajo, que también es clave en este tiempo, más que con el propósito de aprender algo o de educarse. Les quería mostrar eso como complemento a la pregunta que me hacías, porque creo que eso es un ejemplo de información verificada que puede ser, digamos, la podemos poner entre comillas porque es oficial, así que necesitamos contrastarla también con otras fuentes de información, pero por lo menos es a partir de unos estudios, y es pública y se tiene el acceso. Lo que pasa es que procesarla, ¿cierto? Entrar a las páginas, mirarla, redactarla, todo eso toma tiempo. Para eso hay personas que estamos encargados de eso, para ofrecerles también a toda la ciudadanía, una información que les sirva de algo para tomar decisiones y demás. Listo, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. No, estos son temas que dan no para una tertulia, sino para un curso, para un doctorado, para muchas vainas. Para muchas cosas. Tiene sí, mucho, sí. mucho de largo, de ancho y de profundo. Entonces, y tiene más cosas. Sí, yo sé que hay investigadores y docentes que podrían darle otro enfoque, ojalá fueran apareciendo otros enfoques, pero yo he tratado de darle el que considero desde mi punto de vista es útil en este momento y puede contribuir, y de verdad me emocionó mucho la invitación de mi primo Carlos Arturo, de ustedes como colegas, no solo de él sino míos, y pues de tener esta oportunidad de ofrecerle a la gente algo que les pueda servir, que les pueda ser de utilidad. Escríbanos a las redes, agréguenos, síganos. A ustedes también, por favor, sigan la escuela virtual, que creo que hay cosas muy interesantes que se están dando. Yo los felicito y nuevamente les agradezco por la invitación. Listo, muchas gracias a ti, Diego, muy amable. Muchas gracias por el espacio, muy interesante. Y bueno, yo ya le doy la palabra a Maxi para que cierre entonces. Vale. Muy bien. Listo, gracias, Adrián. Bueno, muchísimas gracias, Diego, nuevamente, a todo el grupo que sabemos que está por ahí conectado, un grupo de trabajo grande que está con Diego, que están por ahí también pendientes. Muchísimas gracias por todo el material que han generado y todas las experiencias que han compartido con nosotros. Estoy seguro que esta no va a ser la única sesión en la que vamos a estar con Diego. Ya por aquí estábamos hablando de algunas cosas que les queremos proponer y plantear para que sigamos generando algunos otros espacios dentro de esto, y que podamos seguir encontrándonos por acá mientras pues todavía sigamos con este aislamiento social, pero no tiene que decir que no podamos seguir compartiendo conocimientos, que es lo que nos interesa a todos nosotros. Y después, cuando nos podamos ver, abrazar, tomarnos un café, hombre, haremos cosas, así que cuenten conmigo. Y que gracias a los hackers nazis por hacernos cortar la transmisión. Sí, además eso tiene que servir de publicidad, que nos hacen publicidad con esto, qué bueno. Sí, una experiencia más para contar en las clases. Sí. Bueno, hasta luego a todos y muchísimas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, chao.